Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol ya se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, todavía muy oscuro, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar solo, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo buscaron y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Por este Evangelio se borren nuestros pecados. Este domingo, el tema que se ha colocado sobre el tapete es el tema del misterio del sufrimiento y del dolor humano. El año de 1984, en la conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero, el sumo pontífice Juan Pablo II, que hoy estamos recordando 25 años de su segunda visita a Nicaragua, publicaba una encíclica sobre esta temática, Salvifici Doloris, que traducido a castellano puede ser el dolor que nos redime, que nos salva. Maravillosamente introduce a esta temática la lectura de uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, el libro de Job. A este que nosotros lo elogiamos por su paciencia, a tal punto que cuando nos está ahogando una situación, cuando se nos está acosando, nosotros solemos decir: no tengo la paciencia de Job. Este personaje, que según los estudiosos fue concebido en la mente de Moisés, y él transcribe su historia, se presenta como el varón zarandeado, golpeado, probado
del Antiguo Testamento. Y aunque bien es cierto que todos los profetas han sido perseguidos, han sido encarcelados, azotados y asesinados, este personaje, con una paciencia indecible, se nos presenta como un varón de dolores. Un presagio de lo que las Escrituras anuncian en aquel que Isaías ciertamente así le quiso llamar: Jesucristo, el varón de dolores, que asumiendo todo el sufrimiento de la humanidad, nos ha redimido y nos ha reconciliado con Dios. Permítanme recordarles acerca de este personaje, Job. En el preámbulo de la historia de este libro se presentan dos personajes: Yahvé Dios y Satanás. Yahvé Dios le pregunta al demonio: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es un hombre recto, santo, es un hombre cabal, responsable. Y Satanás le contesta: ¿cómo no va a ser bueno? Si tu mano lo sostiene, tiene casa, tiene familia, tiene salud, tiene alimentos. Ponémelo en mi mano que lo voy a zarandear y te va a maldecir en tu propia cara. Y cuenta el inicio de este libro sapiencial que Dios le dijo a Satanás: ahí lo tienes, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Y así nos ha introducido a la historia de este paciente personaje, que le sucede de todo. El demonio le mata a las hijas, le mata a los hijos, le acaba los ganados, le arrebata las tierras. Y no bastándole, convierte a este hombre y lo golpea en su propio cuerpo en una llaga humana. Es impresionante leer este libro en esos diálogos con los amigos de Job. Cómo se dan unos improperios. Cómo Job llega a decir: maldita la noche en que se dijo, se ha concebido un hombre. Porque los dolores, las angustias, los sufrimientos de él son indecibles. Con estos pincelazos de este libro sagrado pongamos los ojos en dos aspectos que se nos ha recordado hoy acerca de Job. Define la vida del hombre como vida de soldado, como los días de un jornalero. San Ignacio de Loyola solía decir que nuestra vida es una vida de milicia, que nosotros vivimos en constante lucha, en defensa, atentos, despiertos, alertas. Y aún así viviendo, no nos vamos a capear de la dura prueba del sufrimiento y del dolor. Así estos días de la vida, dice esta palabra de Dios, es días tan ligeros y aprisa como una lanzadera. La vida es como un soplo. Y dice en este drama el hombre de Dios: mis ojos no volverán a ver la dicha. Conocemos cómo termina este libro, cómo Dios recompensa a Job, retribuyéndole todo lo que había perdido y regresándole su felicidad. Con este tema se nos ha introducido este domingo. Me venía a la mente algo que yo viví siendo muchacho allá en los años 80.
cuando en el servicio militar obligatorio aparecían los jóvenes asesinados en esta patria. En una ocasión, asistiendo a un funeral de un muchacho que era único hijo de su madre, me impresionó y me quedó grabada profundamente cuando ella, acercándose antes de dar sepultura en el cementerio a su hijo, destapando el ataúd y besando la frente de su hijo, dijo lo siguiente: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios. Pueden sepultarlo. Para poder tomar estas frases de la Sagrada Escritura, hace falta tener una fe firme, una valentía y una entereza admirable. Para poder discernir esos momentos de oscuridad donde se va atravesando un túnel, donde todo es tinieblas, y vislumbrar al fondo la luz pascual de Cristo, ciertamente que se cuenta con una fe firme y sólida. ¿Por qué los seres humanos sufrimos? ¿Por qué el dolor en la humanidad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Es que Dios no existe? ¿Es que Dios se tapa la cara para no vernos? ¿O es que Dios goza con nuestro sufrimiento y nuestro dolor? Estas son preguntas que la humanidad se ha venido haciendo en el paso de su existencia. Preguntas que se pueden contestar desde la razón filosófica del ser humano y desde la luz maravillosa de la fe. Porque fe y razón no se contradicen. Y dando una respuesta filosófica podemos decir que el mal en el mundo es por la ausencia que el hombre conscientemente realiza de Dios. O dicho de otra manera, el mal es cuando nosotros apartamos a Dios de la vida, cuando prescindimos de Él, cuando nos queremos poner en su lugar. El mal, dicen los filósofos, es la carencia del ser. Con estas lecciones que nosotros recordamos, pongamos los ojos en el Evangelio de hoy. Jesús el día sábado ha predicado en la sinagoga, se encamina y va a la casa de Simón Pedro, donde su suegra tiene fiebre, está en cama, enferma. ¿Cuál es la acción de Jesús cuando se encuentra con esta mujer en cama? No huye, no se le corre. El Evangelio presenta tres acciones o verbos que llaman la atención y hay que tomarlas, darle vueltas y considerarlas. Lo primero dice, se le acercó. Lo segundo, la tomó de la mano. Y lo tercero, la levantó. Estas acciones Jesús las mueve, las realiza movido por su compasión y misericordia, porque es un Dios cercano. Él siempre está más cerca del que sufre, del que está enfermo, del que está padeciendo males. Existen dos clases de enfermedades en el mundo: las enfermedades del cuerpo, que nos golpean, que nos sacuden. Estas enfermedades muchas veces son la antesala de la muerte. Ante las enfermedades nosotros tantas veces nos sentimos impotentes.
Veamos nosotros esta pandemia que está azotando la humanidad actualmente. ¿Cómo nos sentimos ante el sufrimiento de nuestros familiares, de nuestros seres queridos? Contemplándolos a ellos triturados por el dolor, un cáncer, el COVID, un SIDA, enfermedades de sentencia mortal según la ciencia, que a ellos los trituran y les hace padecer y llorar. Y que a la familia que le asiste y los seres queridos también nos golpea y nos traspasa con espada de dolor el corazón. Esta es la segunda clase de dolor. Los dolores que, no siendo corporales, se dan en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón y nos recuerdan nuestra limitación. Jesucristo está más cerca del que llora, padece y sufre. Dice el texto que le llevaron muchos enfermos y el Señor los atiende, el Señor los cura. Era tanta la gente que se apiñaba en la puerta y todos estos que padecían de diversos males, el Señor les expulsó a los demonios e impedía que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. La iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a todos nosotros, estamos llamados a seguir dando continuidad a estos gestos de cercanía, de servicio a los que sufren. La institución en el mundo que tiene más centros asistenciales para los enfermos es la iglesia. No huye del dolor humano, está ahí cercana, atendiendo, consolando, auxiliando y sufriendo con el que sufre. Si esto bien es cierto, pongamos la mirada en la situación actual que nos está azotando hoy. ¿Será cierto que se nos ha acobardado el corazón ante la dura prueba de esta pandemia en el mundo? Y me pregunto por qué ha salido de la boca incluso de los que somos pastores una preocupación evidente por conservar la vida. Pero lo que lamento es que la insistencia es por conservar esta vida. Y me resuena en la mente aquella palabra de Jesús que dice: el que quiera retener, conservar esta vida, la perderá. Y el que la pierda por mí y por el Evangelio, la encontrará. Se nos olvida lo que la palabra de Dios ha dicho en el libro de Job. Esta vida es corta. Los días corren aprisa como una lanzadera y se consumen sin esperanza. ¿Cuál es la actitud de muchos de nosotros los ministros ahora que nos toca y que debemos hacerlo como un legado valiente de quienes en el pasado así lo vivieron ante los que sufren y padecen en esta pandemia del COVID? ¿Ser cobardes? ¿No acercarnos como lo hizo Jesús ante esta situación de enferma, la suegra de Pedro? Miren los verbos que ocupa la palabra de hoy. El Señor se le acercó, la tomó de la mano y la levantó. La cercanía y la solidaridad exige también renuncia de los intereses personales. Si nosotros vamos también a perder la vida por hacer el bien a los demás, encontraremos la vida eterna prometida por Jesucristo. El segundo aspecto que quiero hacer notar en este evangelio es la frase que le dicen a Jesús:
todos te andan buscando. ¿Cuál era la actitud de este maestro para tener un imán que atraía a todo corazón que se le acercaba? El pastor cariñoso, el pastor servicial, el que escucha, el que da su tiempo en la predicación y en hacer el bien a los demás. Estas acciones de Jesús también han de ser imitadas, continuadas, especialmente por aquellos que el Señor ha puesto y ha confiado al frente de su rebaño. Qué dolor, qué frustración, cuando quien padeciendo enfermedades, sean psíquicas, mentales, corporales, de cualquier índole, viene a la iglesia, busca un consuelo en el ministro, en el sacerdote, y lo que encuentra es un perfecto malcriadazo que lo trata mal y lo atropella. Qué frustración, digo, y qué tristeza, cuando viniendo a esta institución, donde se ha de acoger especialmente al que está pasando enfermedades, dolencias de cualquier tipo, se cierran las puertas burocráticamente porque no es horario de atención ni de oficina. Miren ustedes cómo termina la enseñanza del Evangelio de hoy. Cuando a Jesús, después que lo han acosado tantos enfermos y ha tenido jornadas pesadísimas de predicación y de sanación, después que le dicen todos te andan buscando, el Señor no dijo cerremos la puerta, cerremos la oficina, no hay atención, estoy cansado, no quiero ver a nadie. Jamás. El Señor dice lo siguiente: vamos a los pueblos cercanos, porque allá también tengo que predicar el Evangelio, pues para eso he venido. Termino diciendo lo siguiente: el que tenga oídos que oiga. Aprendamos de Jesús, manso y humilde de corazón, que vino a dar la vida por todos, que siendo Dios no vino a ser servido, sino a servir. Invoco aquella que la Iglesia le llama refugio de pecadores, consuelo de los afligidos y salud de los enfermos. Que Nuestra Señora nos ayude para que los días de combate que tenemos en esta vida sean asumidos con valentía y según la predicación y la enseñanza de su Hijo Jesucristo. Amén.